Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, ya como dijo antes Leticia, mi nombre es Eduardo Salido, soy el administrador de Torsolcal, Sociedad Limitada Laboral. Somos una industria auxiliar del sector naval e industrial, ¿vale? Nos dijo mediana. En nuestro sector podríamos considerarnos que somos pequeños, en realidad. Somos una sociedad que nacimos, nos constituimos en el año 2001, en agosto concretamente del año 2001, o sea que llevamos 10 años, ¿no?, de funcionamiento. Un poco, pues, aprovechar, sí, para enseñaros, porque realmente aquí se pone el objetivo de que se busca la visión general, ¿no?, del cooperativismo y las sociedades laborales como alternativas viables e interesantes de empleo. Hombre, pues yo quiero mostraros un ejemplo, que es Torsolcal. Llevamos 10 años funcionando. Creo que sí, efectivamente, fue una inquietud de 5 personas en su día, en el año 2001, de buscar atender unas necesidades que había en el tejido industrial y naval en Ciudad de Vigo, que realmente es donde estamos en principio centrados. Ahora hemos ampliado a lo que es la zona de Galicia, la localidad de Galicia, ¿vale? Fuimos pequeños y en la actualidad, 10 años después, pues os puedo decir de que nuestra plantilla está formada pues, por 23 trabajadores, de los cuales, si no me equivoco, son 21 socios trabajadores. 21 socios trabajadores. Hemos pasado pues, de un capital de constitución de 15.000 escasos euros en aquel entonces, y en la actualidad pues, nuestro capital social asciende a 100.000 euros. 100.000 euros. Se ha ido con incorporaciones. Nuestra facturación, pues el primer año ha sido ridícula. Pues creo que no llegamos ni a los 60.000 euros, y en la actualidad estamos rondando, pues en el año 2010 cerramos sobre 1.100.000, casi 1.200.000 euros. Hombre, yo creo que en este caso, como ejemplo, creo que tengo aquí, no sé si hay unas gráficas. Sí, esto es un poco la evolución en cuanto al tema de nuestros números. Como veis, en el año 2001 y en el año 2011, pues efectivamente 5, y hemos pasado pues en la actualidad a 22 socios, porque realmente sí, hemos hecho la filosofía de incorporar dentro de nuestro proyecto, ir incorporándose las personas que de alguna forma compartían este proyecto y eran interesantes para el proyecto, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de la sociedad. ¿Vale? Ahí tenéis una pequeña gráfica de nuestros 10 años de vida, de nuestra constitución y en la actualidad. En cuanto al tema de servicios, un poco, no sé si os hacéis idea, realmente, ¿qué trabajos realiza, en este caso, o productos realiza? Pues en el sector naval, en lo que son las construcciones de piezas para buques, toberas, limas, polines, bloques, reparaciones de calderería, soldadura, en la construcción, el montaje, pues líneas de ejes, propulsiones de maquinarias de buques, reparaciones de motores, incluso en mecanizados en sitio, en el propio taller. También, pues, montajes de estructuras metálicas, barandillas, reparaciones de motores de cogeneración, mecanizados de piezas, montaje y reparación de puertas seccionales, puertas rápidas, instalaciones, y también incluso el mantenimiento integral de lo que son las plantas industriales. En cuanto al tema del personal que se ha ido incorporando, de esos 5 que fue en aquel entonces, que realmente eran 4 socios trabajadores, yo me imagino que ya se han explicado de que en una sociedad laboral hay socios trabajadores y socios, en este caso capitalistas de la clase general. Pues en aquel entonces eran 4 socios trabajadores y un socio capitalista de la clase general. En la actualidad, pues efectivamente se han ido incorporando personal, pues de una manera cualificado, que ha ido aportando y sumando para poder conseguir que este proyecto fuera a más y fuera creciendo, que era la idea que teníamos. Bueno, os enseño también, en este caso, un poco fotografías esto sería, en este caso, son toberas. Veis realmente el producto final, en instalación, al final, en lo que es en las hélices. Bueno, actúan como propulsiones de turbo, serían como una especie de turbo dentro de los buques, ¿vale? Eso sería en cuanto al tema de construcción metálica, ¿vale? Después las limas, en relación al tema de los timones. En cuanto al tema de montajes de líneas de ejes dentro de lo que son los buques, también. En cuanto al tema de reacondicionamiento y reparación de motores, diésel, en este caso de buques. Después los mecanizados, también hacemos mecanizados incluso dentro de los astilleros, que es lo que intentamos ahora potenciar para intentar, pues efectivamente, ampliar nuestro volumen de facturación. Después incluso recargas de soldaduras, madrinados.
¿sabes? Soldaduras de piezas. Bueno, no sé si, porque, bueno, entonces, esto es un poco lo que hacemos, ¿no?, en Torsolcal. Bien, hecha así un poco esta presentación, esta tarjeta de presentación de parte de Torsolcal, yo creo que quizás es un poco contaros la experiencia de Torsolcal, de cómo ha sido estos 10 años, desde el momento de la Constitución. Como os dije, en el año 2001, pues 4 personas en realidad, 4 personas inicialmente, que fueron los socios fundadores, que iban a ser los socios trabajadores, pues han tenido la inquietud, pues efectivamente, de emprender, que eso es importante, de emprender en este caso, pues para realizar una actividad, en este caso relacionada dentro del sector naval industrial, porque realmente todos estos socios trabajadores, sus experiencias eran en esos sectores. Eso no, al final la gente busca emprender, pues si son emprendimientos, emprender en aquellos sectores donde uno de los cuales conoce, ¿sí? Bien, en aquel entonces se constituye la sociedad. La idea no la tenían clara y esto es importante, y aquí es donde os quiero aportar mi experiencia y vamos a dejar de hablar de teoría e ir a la práctica. En este caso, ¿qué pasa? Que aquí en el tema de un emprendimiento, de una sociedad, efectivamente primero hay que tener las ganas de emprender. En este caso sí existían las ganas, y existían muchas ganas, en este caso de emprender, pero después tampoco es suficiente, no es suficiente. Y ahí es donde entré yo, que soy el quinto, es que yo realmente era el quinto socio, porque efectivamente ante esa idea de emprendimiento veía de que efectivamente existían carencias. En aquel entonces esos 4 emprendedores pues se encontraban con muchas ganas, con muchas ilusiones, pero al final decían, oye, hay que sentarse. Señores, hay que sentarse y hay que buscar un plan. Primero tenemos que ver si esta empresa, este emprendimiento, esta aventura que queremos hacer, si es viable económicamente. Eso es lo primero. O sea, podemos tener todas las ganas del mundo, pero tenemos que ver efectivamente que es viable económicamente, porque si al final descubrimos de que no es viable económicamente, pues es mejor o cambiar, buscar acciones o opciones que hagan viable nuestro emprendimiento. Porque si no estamos abocados al desastre y eso es lo que no queremos. Porque yo creo que es básico. Emprender, gráficamente voy a decir, es lanzarse a la piscina. La cuestión es que si nos lanzamos a la piscina sin saber si tiene agua o no tiene agua, es un riesgo, nos puede salir bien o nos puede salir muy mal, porque nos podemos encontrar que la piscina está vacía y nos vamos a dar el trastazo. Y eso es una pérdida de recursos para nosotros, no solamente humanos, sino recursos materiales, porque efectivamente todo emprendimiento conlleva una inversión en recursos materiales. Pues en aquel entonces nos sentamos, me vienen estas 4 personas y digo, vale, pues muy bien, vamos a ver si esto es viable económicamente vuestra idea. ¿Vale? Pues veamos el plan de viabilidad. Pero no es suficiente ese plan de viabilidad, porque podemos encontrarnos que el negocio es viable económicamente, o sea que al final vamos a obtener beneficios de nuestra idea. Pero también tenemos que ver y detectar de que tengamos la financiación suficiente. Claro, es que esa es la otra parte de la partida, porque nuestro negocio puede ser muy viable, pero, oiga, ¿y con qué financiamos nuestro negocio? Porque al final, en mayor o menor medida, y hay actividades que requieren mucha inversión en capital, en mayor o menor medida necesitamos dinero. ¿Cómo vamos a financiar? Efectivamente, en aquel entonces, la sociedad laboral, como fuentes de financiación, pues efectivamente la capitalización de desempleo. Eran personas que podían capitalizar el desempleo. Bueno, pues es una buena fuente de financiación. La administración, las ayudas de la administración también es una buena fuente de financiación. Bueno, estupendo, pero también hay que ser conscientes de que eso no es inmediato. Que esa es la otra parte de la película. Que la financiación externa que viene por la administración va a llegar, pero va a llegar en su momento. Entonces, efectivamente, hay que acudir a las financiaciones temporales. O sea, fijaros cómo el proyecto, o sea, la idea, todas esas inquietudes hay que llevarlas. ¿Precisamente para qué? Para intentar que si esa piscina tiene poca agua, ir intentándolo llenar. ¿Para qué? Para intentar evitar el fracaso, que es lo que no queremos. No queremos. Sí. Entonces, tenemos efectivamente la viabilidad económica, tenemos que buscar nuestra financiación, y en aquella se estaba buscando, existía, entonces también se encontraba, porque también hay que tener en cuenta el día a día, el mes al mes, la evolución. Se necesita recursos económicos para mantener. ¿Por qué? Porque está claro de que cuando comienzas no va a haber entrada de dinero igual en X tiempo. Entonces hay que, ¿cómo mantenerse? Porque a lo mejor igual, no sé si os habéis escuchado esto, de que morir de éxito. Efectivamente, mi negocio puede ser muy viable económicamente, tener unos márgenes impresionantes, pero al final resulta de que no sé cómo hago, pero no tengo dinero para mantener mi actividad. ¿Por qué? Porque me ha faltado la financiación, porque no he hecho un plan de financiación, un plan de tesorería. O sea, tener en cuenta, tengo que ser viable económicamente, pero también tengo que tener mis
financiación, o sea, tengo que mantener. ¿Cuándo voy a empezar a tener beneficios? ¿Cuándo voy a tener ingresos? Pues durante ese tiempo tengo que mantenerme. Hay que pagar nóminas, seguros sociales, etcétera, etcétera, materia prima, etcétera, etcétera. Eso es lo segundo. Pero aquí va, eso en principio os lo pueden decir todo el mundo. Aquí va mi aportación. Espero que sea mi aportación. Pero eso no es suficiente tampoco. Estamos hablando de sociedad, estamos hablando de asociación, o sea, estamos hablando de, al final, colectivo. A veces es complicado ya entendernos nosotros mismos, con nosotros mismos, imaginaros en colectivo. Eso es lo complejo. Pensar de que estamos hablando de una sociedad donde van a estar no solamente una persona, sino igual, como mínimo, en la sociedad laboral, habrán 2 socios trabajadores y tiene que haber un tercer socio. O sea, estamos hablando de 3 personas. Pues está claro, tienen que entenderse. Porque como falla el entendimiento, de nada vale que mi negocio sea viable, que tenga la fuente de financiación, si al final no nos entendemos las 3 personas que formamos. Eso es complejo. Eso es complejo. Y aquí es donde yo digo que también muchas, efectivamente, proyectos o emprendimientos fracasan. ¿Por qué? Porque las personas no se entienden, porque es la pregunta que se tiene que realizar cada uno. Y aquí hay que ser honestos. Claro, si nos engañamos a nosotros mismos, nos podemos estar... Y eso en aquel entonces, cuando estaban estas 4 personas, yo me senté con ellos y decía, oye, pero fijaros que una sociedad de 4 es complejo. Os tenéis que entender entre vosotros. Esto es como un matrimonio. O sea, como no os llevéis bien o como tengáis ideas diferentes de este negocio, de esta empresa, esto va al fracaso. Y eso es, otra vez, pérdida de tiempo y dinero y recursos. Pues efectivamente, yo entiendo de que también en una acción de emprendimiento, también en una sociedad se tiene que preguntar, es que a lo mejor somos amigos de toda la vida, pero a lo mejor no podemos ser socios. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preguntar, ¿qué esperamos de nuestro proyecto nosotros y qué vamos a aportar a nuestro proyecto nosotros? Que eso también es importante, porque aquí a lo mejor hay mucho sacrificio, trabajo, de esfuerzo, de aportación, y a lo mejor no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces es mejor no hacerlo. Es buscar otras personas para que formen parte de nuestro proyecto. Y aquí es la honestidad. Efectivamente, si nos engañamos y no, a mí me vienen, porque profesionalmente también trabajo en el sector del asesoramiento, a mí me vienen, no, si esto es maravilloso, esto va a salir genial. Mentira. Siempre van a haber problemas y sobre todo en los proyectos del comienzo pueden haber problemas porque no dan los resultados esperados y ahí vienen las tensiones, o los resultados son tan buenos que también vienen tensiones. Cuidado, que el éxito también puede generar tensiones, porque al final las personas terminan rozando. Entonces aquí es la otra parte de la que yo entiendo que a mí se tiene que tener en cuenta, y de hecho en Torsolcal así yo lo expuse. Dice, no, señores, esto hay que tenerlo muy claro. Efectivamente, tenemos que tener muy claro que las 4 personas que van a formar parte de este proyecto se entiendan entre ellas y tengan la misma idea. O sea, esperen y busquen lo mismo con la Constitución de Torsolcal en aquel entonces. Aquí es donde yo voy, que es algo que no se hizo porque, bueno, en su momento pues también la experiencia era otra, pero sí se buscó una especie de compromiso, contrato de sociedad. Efectivamente, tenemos que comprometernos y tenemos que tener claros todos y cada uno de los que formamos parte de ese proyecto qué es lo que vamos a aportar y qué es lo que vamos a esperar, en este caso, del hijo, la criatura que estamos creando, que estamos constituyendo. Pues, fijaros, eso también para mí es básico, sobre todo si va uno solo, pues efectivamente tendrás que luchar contigo mismo. Pero si hay un proyecto colectivo, como es en este caso una sociedad laboral, hay que tener muy claro de que los que formemos parte de esa nueva persona que vamos a crear, efectivamente, busquemos lo mismo, esperemos lo mismo y sepamos cada uno de nosotros lo que tengamos que aportar. Que eso es importante, porque a lo mejor digo, no, es que yo no estoy dispuesto a llegar a esto. Entonces, imaginaros, nos llegamos, hemos gastado, constituido, a lo mejor invertido, y luego nos encontramos de que no somos capaces de seguir adelante con el proyecto. Y de hecho os aseguro de que cuando los proyectos no funcionan es por fallos de no se han estudiado viabilidades económicas, y eso estaba abocado al desastre, y en otros casos es porque roces entre los socios. Es que realmente, claro, porque al final existe roce. O sea, estar en grupo es así. Es que somos seres humanos y los seres humanos somos complejos, imaginaros en colectivo. Muchísimo más complejo, porque es la complejidad de nosotros, de cada uno sumada. ¿Vale? Entonces, para mí, eso es básico. O sea, si vais a emprender y vais a formar un proyecto colectivo, es que somos amigos de toda la vida. Eso está muy bien. Pero a lo mejor somos eso, amigos de toda la vida, pero para ser socios hace falta algo más. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno está dispuesto a sacrificarse y el otro no. Entonces ya os podéis imaginar lo que va a suceder. Oiga, es que resulta que el que está tirando del carro soy yo y tú no. Y empiezan los roces, empiezan tal, y eso está abocado al desastre. Pero es más,
otra cuestión hay que tener en cuenta, y aquí también falla mucho, el asesoramiento jurídico. No solamente hay que tener claro que tenemos feeling los que formemos parte de este proyecto, sino también tener claro de que la forma jurídica, o sea, el contrato de sociedad que vamos a firmar, sea el más adecuado a nuestra figura. Y os pongo el ejemplo de Torsolcal, y vuelvo otra vez a Torsolcal. Torsolcal originalmente iban a ser 4 socios, trabajadores. Os lo digo, padre e hijo, 2 familias, imaginaros, 25% cada uno de esos socios, ¿vale? Al final veis de que 2 facciones, 50%, porque era padre e hijo 25-25 y el otro padre e hijo 25-25. Y van a montarse 2 administradores solidarios, que eran los 2 respectivos padres. Ahora esto os digo, uno era mi padre, que ya falleció, y el otro es mi hermano. Los únicos que quedamos originalmente en Torsolcal en la actualidad, como socios fundadores y que seguimos funcionando, es mi hermano, que es un socio trabajador, y yo, que soy un socio de la clase general. Ese era el proyecto que se me exponía. Y acudían a mí desde el punto de vista profesional. Y yo les dije, oiga, eso está muy bien y muy bonito, pero ¿qué pasa si no os entendéis? Jurídicamente, ¿qué pasa si no os entendéis? Odio las sociedades del 50-50%, fijaros, o estáis de acuerdo o adiós. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estamos en desacuerdo tú y yo, como socios? No, es que yo quiero A y yo quiero B. Empate técnico. Y se enquista, abocado ¿a qué situación? Jurídicamente, abocado a la situación de cierre. Pues entonces ahí es donde aparecí yo. Y dije, bueno, el proyecto me interesa y yo voy a entrar en el proyecto con vosotros, como socio de la clase. Voy a invertir en este negocio porque me interesa. ¿Qué se hizo? Dijo, formamos una sociedad de 5 y al final digo, mira, 95% para vosotros, os repartís cada uno en partes iguales y un 5% que fue el que asumí yo para que me lo quedo yo. Y después al final se decidió, y eso tal, se decidió, y bueno, y al final, si queréis, desde el punto de vista técnico, que para mí también es muy importante, que la persona que de alguna forma administre, gestione, por lo menos en los comienzos, pues efectivamente tenga esa capacidad de gestión, y aquí es donde viene un poco la propuesta que le hice en aquel y aceptaron, viene la gestión de que poder efectivamente gestionar, incluso gestionar desde afuera. O sea, ¿por qué? Porque después os voy a contar, que es la experiencia que yo tengo con los socios en Torsolcal, que ¿qué va a suceder? Con esto que hemos evitado, dice, da igual, nunca va a haber impacto técnico, porque por una forma u otra, al final alguien va a tener que romper, nos guste o no, o vamos por A o por B. Después nos equivocaremos si es A o B, pero de entrada nunca nos vamos a quedar sin hacer ni A o B. ¿Por qué? Porque efectivamente si se encontraban las 2 facciones enfrentadas, que era lo que yo preveía, al final eso es un 95%. Iba a haber un quinto que rompía el equilibrio y además que era el administrador, que llegado el caso, pues efectivamente equilibrar desde afuera y decir, oiga, no. ¿Por qué? Porque vamos a hablar por el interés de la sociedad, encima del colectivo, sobre cada uno de los individuos. Pues efectivamente no me equivoqué, porque efectivamente una de las facciones ya no pertenece a Torsolcal. ¿Por qué? Porque al final se engañaron ellos mismos y se engañaban al resto de los socios. Pues las ideas que se tenían sobre la sociedad no eran, aunque se decía, sí, estamos dispuestos, llegó el punto que no estaban dispuestos. Y efectivamente tuvo que haber una salida de esos socios, que si no hubiera sido así, Torsolcal no existiría. O sea, esto sucedió antes del año, Torsolcal no hubiera existido. O sea, resumen, en síntesis, para mí es básico en un emprendimiento y sobre todo si estamos hablando de una sociedad laboral, no solamente tener ese plan de viabilidad económica, o sea, mi negocio va a ser viable o no, ser realistas, cuidado, después nos podremos equivocar o la realidad ser distinta, pero si tenemos un proyecto o tenemos un plan de viabilidad estudiado, hombre, por lo menos estamos asegurando que nuestro emprendimiento esté asegurado. Financiación, importante. Eso es básico, porque al final de nada vale que sea viable si al final no voy a tener las fuentes de financiación suficiente para poder no solamente iniciar, sino mantener mi actividad. Y después yo añado, que es la otra parte, que quizás es la que no se dice, es decir, básico, somos un colectivo de socios, tenemos que tener las mismas ideas y tener claro lo que queremos y vamos a aportar cada uno de nosotros a la sociedad y lo que esperamos de ella, porque si no es eso y no estamos dispuestos, es mejor ser realistas y decirlo, no, yo no estoy dispuesto a esto. Y es mejor no embarcarse, porque al final es una pérdida, insisto, de tiempo, recursos, incluso de enemistades, porque al final podemos terminar siendo los grandes amigos y terminar siendo ya enemigos después de tal. Y después, para mí, el cuarto punto básico es tener muy claro jurídicamente de prever situaciones que puedan provocar. O sea, estas sociedades de 2 socios del 50-50% o se llevan bien, o eso está abocado al cierre, o sea, está abocado a la liquidación, a la disolución. ¿Por qué? Porque efectivamente nos vamos a encontrar de que
en un posible empate técnico. Y eso va a suceder, porque siempre vamos a tener, entonces tenemos que evitar eso. Y efectivamente el contrato de sociedad, que es lo que en aquel entonces no hicimos, porque bueno, efectivamente no se tenía esa idea, pero sí también pactamos en determinadas cuestiones, determinados compromisos y pactarlos por escrito. Y yo creo que eso es importante, que todos los compromisos, porque las palabras las se lleva el viento, que los compromisos, que sería el contrato de sociedad, y eso es otro punto que yo apunto en ese sentido, es que se hagan por escrito. Y en ese sentido va Torsolcal. No en la Fundación sí se hicieron pactos por escrito para determinadas obligaciones por parte de los socios, pero sí también entiendo de que aparte del contrato de sociedad, que se hagan contratos entre el socio y la sociedad. Y después para mí básico es que la persona que se encargue de la gestión de la administración, entonces, pues de alguna forma, efectivamente pueda llegar a desequilibrar o pueda plantear la línea de actuación de una forma lo máximo objetivo, incluso hasta que no sea ni socio trabajador, como es el caso de Torsolcal. Y os lo digo ¿por qué? Porque efectivamente no solamente se lucha, yo por ejemplo, como administrador, cuando llega el momento de sentarme con los socios trabajadores, se invierte todo, se invierte, lucho con los socios trabajadores como trabajadores y yo soy la empresa, para ellos soy la empresa, porque efectivamente, oiga, no, hay que ir por aquí. Y eso es importante, mantener equilibrio. De hecho, la figura de entrar yo en la sociedad en aquel entonces también buscaba ese fin, de buscar ese equilibrio que a veces falla, que los socios con la sociedad y la sociedad con los socios. ¿Verdad? La sociedad con los socios. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo os digo de que efectivamente 10 años después estamos aquí porque en mayor o menor medida se tomaron esas acciones, porque si no os aseguro que no estábamos. O sea, el año estaría esto cerrado en la actualidad. Y después, la propia evolución ya es la filosofía y en ese sentido hemos sumado, ¿vale? Si hemos sumado, no sé si está aquí, no sé si aquí aparece, bueno, esto es la Constitución, la situación actual, lo que os comentaba, cómo efectivamente, ¿ha sido una idea en la sociedad laboral? Pues yo creo que sí, creo que somos un ejemplo. Fijaros, 4 personas emprendieron, aportaron un capital de 15.184 y en la actualidad, pues somos ese proyecto 10 años después, somos 23 trabajadores, los cuales son 20 fijos, porque efectivamente son socios trabajadores y tienen que ser con contratos indefinidos. En ese sentido buscamos estabilidad, contratamos efectivamente con carácter eventual por las necesidades, pero cuidado, os aseguro que os lo digo y os lo afirmo, los 20 antes eran eventuales, o sea, se han incorporado con nosotros. ¿Vale? Y ahora actualmente pues el capital, efectivamente, con todas esas nuevas incorporaciones, hemos alcanzado los 100.717 euros. O sea, somos una sociedad bastante capitalizada en ese sentido. Esto es una estadística que ya os lo había enseñado, esto es un gráfico. ¿Vale? Fijaros, esta es la relación de socios y personal. ¿Vale? El azul son los trabajadores, la media de trabajadores de cada uno de los años, ejercicios, desde el 2001 hasta el 2011, la línea roja serían los socios trabajadores. Efectivamente, veis una diferencia, pero dentro de nuestra política, efectivamente, de sumar, de incorporar a nuestro proyecto, pues a las personas, para que participen del mismo, a los trabajadores, pues estamos en la actualidad en un punto que casi el 100% de la plantilla es socia trabajadora, o sea, es propietaria de la empresa para la cual presta sus servicios. ¿Vale? Es para la cual presta sus servicios. Fijaros que con la que está cayendo. O sea, dentro de ese sentido y con la que está cayendo. Estamos hablando de... ¿Perdón? Estamos en el 2008, 2009, 2010, pues de alguna forma existe efectivamente un compromiso, ¿vale? Un compromiso por parte de incorporar la evolución del capital social. Sí comentaros, dentro de esas incorporaciones que tenemos aquí, pues en el año 2002, en esa línea de sumar, de añadir, nosotros como proyecto de emprendimiento se va añadiendo pues personas que puedan efectivamente formar parte de ese proyecto, hacerlo más grande y que enriquezca no solamente al colectivo, sino se enriquezca a la persona, al trabajador. En el año 2002, efectivamente, después de una pequeña crisis, porque realmente en el año 2001 tuvimos esa crisis en Torsolcal, desde el punto de vista societario se incorpora un nuevo socio trabajador que aporta una nueva línea de producción, que fue en aquel entonces la repartición, muy importante. No solamente capitaliza, sino también aporta su trabajo y su línea. Aporta una nueva línea de producción, lo que conlleva efectivamente unas mejoras para el colectivo y no solamente para la persona que se incorpora. Después, en el año 2005, volvemos también a incorporar a otra persona que también aporta, o sea, de alguna manera siempre buscamos esas relaciones donde Torsolcal gana y donde gana también la persona que se incorpora a ese proyecto. En el año 2005 también se incorporó otro socio trabajador que también de alguna forma amplía, desde el punto de vista organizativo, sobre todo desde el punto de vista organizativo y profesional, fue mejorando también la propia producción.
En el año 2006 se vuelve a incorporar otro nuevo socio, o sea, se le presenta el proyecto y el proyecto le resulta interesante tal, y se amplía una nueva línea de producción, en este caso fue una línea de reparación. En la línea de reparación se incorpora, no solamente hay una aportación, sino también aportación de capital y aportación de actividad. Incluso pues, una última incorporación hemos aportado en el año 2010, también en esa misma línea, de otro socio trabajador de un perfil técnico para mejorar, efectivamente para intentar dar un salto cualitativo en el sentido de mejorar y pasar a conseguir mejores trabajos y mejorar nuestra producción. Y eso fue en el año 2010. De hecho, también desde el año 2010-2011, también en el ánimo de buscar, pues hemos obtenido las 3 certificaciones de la ISO, la 9001, la 14001 y la última que hemos conseguido es la OSAS, en materia de prevención de riesgos, para conseguir el sello de calidad del sector naval, también en el ánimo de intentar, pues efectivamente buscar, mejorar y conseguir mejores trabajos y alcanzar las mejores cuotas de producción. Y si veis, en estos hitos, y un poco también os lo comentaba, veis cómo van en los años, es que coinciden los años 2002, 2006 y 2010, cómo coinciden las mejoras en los capitales sociales, o sea, de alguna forma se capitaliza, se aprovecha la capitalización, pero veis de que en el proyecto, en la facturación, o sea, que realmente las incorporaciones, o sea, fueron correctas, en el sentido de cómo se ha ido cualificando. En esas fechas, 2006, 2008, ha ido creciendo, 2010, o sea que las incorporaciones, efectivamente, lo que se ha buscado en la relación. Ha ganado no solamente la sociedad, porque ha incorporado un activo humano interesante, sino que también ha ganado la persona que forma parte de ese proyecto. O sea, en ese sentido, también es la filosofía. Nunca estamos cerrados, o sea, desde Torsolcal nunca se está cerrado a decir, bueno, este es nuestro coto, aquí no entra nadie. No, siempre estamos abiertos en el sentido de que se incorpore gente que participe del proyecto, que quiera ampliar el proyecto y que mejore en el interés del colectivo y de la persona. Aquí es importante, en todas esas incorporaciones ha habido el mismo proceso. Oye, tenemos que sentarnos, esto es Torsolcal, esta es nuestra filosofía, esto es lo que buscamos y ver si realmente es lo que buscas, porque si no buscas eso, no tiene sentido incorporar una sociedad. O sea, en estas incorporaciones siempre buscamos efectivamente el mismo feeling, para entendernos, y también los mismos compromisos, que es a través del contrato de sociedad. Tienes que asumir las obligaciones y por escrito. Actualmente, y ya termino, porque yo me imagino que ya está, y ya termino, actualmente, ¿qué nos estamos encontrando? Hombre, nuestra edad media de personal está alrededor sobre entre los 35 y 40 años. Sin embargo, sí tenemos socios que ya están, de hecho ya han llegado y superado los 60 años. O sea, está en el último camino de su vida laboral, en el sentido activo. Bueno, pues desde Torsolcal, valorando, no solamente desde el punto de vista jurídico, que conlleva efectivamente toda esta situación, pues desde Torsolcal, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista productivo, la idea es, primero, siendo conscientes, estamos haciendo el relevo generacional, o sea, de alguna manera estamos buscando los sustitutos naturales de estas personas para que no decaiga la producción, y aquí es donde viene la novedad, que es lo que yo intento efectivamente en estos años, tal que es efectivamente no desvincularnos de ese capital humano, sabio, técnico y sabio, interesante. O sea, no que diga, como te has jubilado, dejas la sociedad, llegamos a un acuerdo económico con nuestro capital social, a ver a dónde llegamos. No, yo quiero que sigas formando parte de este proyecto, aunque ahora desde otro punto de vista. Quiero seguir aprovechando tus conocimientos, quiero seguir aprovechando tu experiencia y que esto nos sirva y revierta en el conjunto, porque tú vas a seguir siendo socio de la sociedad. Si podemos mantener, vas a seguir siendo socio de la sociedad. Para entendernos, en resumen, lo que queríamos es, efectivamente, ese relevo que se vaya formando un comité de sabios. O sea, de alguna forma, buscar de que esas personas que han formado parte de ese proyecto, que lo han llevado adelante, sigan participando del mismo, ya desde otro punto de vista no activo, que se hayan encargado de buscar el relevo generacional, los sustitutos, efectivamente, de formarlos para sus sustitutos, que son socios trabajadores, y efectivamente formarán parte, seguramente, con mayor vinculación del proyecto, pero también decir, no quiero desaprovechar tus conocimientos, no quiero aprovechar tus experiencias, y quiero que sigas formando parte de nuestra sociedad desde otro punto de vista, y es lo que nosotros estamos con el Comité de Sabios. O sea, de una poca decir, sigue ahí, sigue dando nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en el día a día con muchos problemas, y tener ese capital humano, entendemos que nosotros eso es incalculable. Eso es incalculable, y deshacerse de eso entendemos que sería un grave error. Y realmente en este sentido es lo que estamos actuando. Yo ya no me extiendo más, no sé si realmente he sabido transmitir desde el punto de vista práctico un poco lo que es la experiencia de Torsolcal. Espero que en este caso os haya de alguna forma ayudado y
Bueno, y ya sin más tampoco me alargo, ya cedo la palabra, en este caso a la otra compañera. Y gracias.